Seguimos en esta edición mediodía de BTV Noticias. Se los decía al comienzo del informativo, hoy se paralizan todas las ramas de la educación, también de la salud, y acaba de salir el informe de conflictividad del último mes que midió mayo, que determina que la conflictividad se duplicó con relación al mes anterior. Este informe que realiza el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Vamos a hablar de conflictividad y para eso ya recibo a Juan Manuel Rodríguez. Gracias por estos minutos. No, encantado. Bueno, hablemos de este dato que salió ahora, que habla de que se duplicó la conflictividad en mayo respecto a abril, ni que hablar cuando analicemos junio. Sí, porque hay que tener en cuenta que ahí lo que se está considerando básicamente son las medidas que se tomaron en mayo, en donde hubo ya en la educación algunos paros que se denominaban preventivos, porque en realidad todavía no estaban los números arriba de la mesa de la rendición, pero ya se paraba porque se entendía que faltaba negociación, eso decían los sindicatos. O se preveía que la oferta no iba a ser lo que aspiraban los sindicatos. Bueno, ¿y cómo se explica esta duplicación más allá de eso? ¿En qué lugar está parado cada uno de los actores para explicar este contexto que lleva a la conflictividad al alza? Bueno, tres actores, ¿no? Están el sector, porque más allá de que en este caso la conflictividad tiene que ver con el sector público, los empresarios dan su opinión, dado que las cámaras básicamente tienen una opinión sobre lo que debe ser el presupuesto, el costo del Estado, todo este tipo de cosas. Con lo cual tenemos tres actores, más allá de ser una negociación pública. El gobierno anunció que va a ser un presupuesto con un crecimiento del gasto. Que eso ya de por sí es cuestionado por algunos economistas que dicen no tendrías ni siquiera que haber hecho este crecimiento del gasto porque estás gastando más de lo que tenés. Y las cámaras empresariales. También. Que también plantean que se reduzca el gasto, ¿no? Ni siquiera que se mantenga, que se reduzca para reducir el déficit fiscal. Lo cual, si se mira la historia en Uruguay, es casi que serio. Eso sí hubiera sido algo fuera de lo común o excepcional. Claro, sí. Hay que tener en cuenta la cantidad de demandas que hay de aumento del gasto, no solo en la educación, en la salud, en el Poder Judicial. Hay un nuevo Código Personal que implica gastos. Es decir, hay muchas demandas. El gobierno ha manifestado que ha atendido particularmente la educación, también el conflicto histórico de los judiciales y algunos objetivos muy concretos, ¿no? Como por ejemplo la creación de un fondo por inseguridad patronal y una política de creación de, se estima, 5.000 puestos de trabajo que se incluiría en la rendición de cuentas, aunque hay un aporte de INEFOP es una especie de subsidio del salario para aumentar el empleo. Pero son objetivos que el propio gobierno plantea como moderados, porque los objetivos que se planteó en el inicio de esta administración, que bajar el déficit fiscal, no solo no se cumplió, sino que el déficit aumentó. Creció. Con lo cual, el gobierno está como una especie de restricción en lo que quizá no haciendo todo el ajuste que querría hacer. No hace el ajuste y tampoco hace gran gasto. Ninguna de las dos cosas. Y así da la sensación de que esta rendición de cuentas no deja conforme a nadie, porque parecería ser que por lo menos el Ministerio de Economía no hace todo lo que querría, el Frente Amplio tiene que votar una rendición de cuentas en la previa a una elección en la que tiene muy poco margen y los sindicatos tampoco quedan conformes. Bueno, los empresarios ya vimos, sí. No solamente no están de acuerdo, sino que quieren que baje. Y los sindicatos, en la reunión que hubo, plantearon claramente su disconformidad con la propuesta. Ya algunos gremios ya empezaron a hacer paro, hoy hay un paro en la educación, y se está hablando de paro por tiempo indeterminado, tanto en la salud como en la educación. Y la educación anunció que va a presentar una propuesta al PIT-CNT de hacer un paro general, probablemente para fin de mes. ¿En qué situación deja esto a la conflictividad en Uruguay, o sea, en este periodo de gobierno? Bueno, yo creo que va a llegar a uno de los niveles más altos de la administración, seguramente, ¿no? Probablemente con algún pico que hubo en la educación en algunos años pasados, vinculado a la esencialidad o alguna situación muy concreta, pero va a ser una conflictividad muy alta y que va a ser probablemente más de un mes, ¿no?
A mí lo que me parece que hay que entender un poco, más allá de que uno comparta o no comparta, que son dos cosas, entender la lógica que tiene el movimiento sindical. ¿Cuál Para es? el sector público, lo que no se obtenga en la actual rendición de cuentas significa que no van a haber ningún crecimiento salarial hasta el 2021. 2021. O sea que tienen que tirar toda la carne al asador. ¿Cómo se dice? Exactamente. Consigan o no logros, pero van a tratar de conseguirlos. Porque uno tiene que pensar que el año que viene lo que se defina va a estar planteado en la actual administración. En el 2020, que es el primer año del gobierno que resulte de las elecciones del 2019, se va a elaborar el presupuesto, pero que va a regir en el 21. Claro. Con lo cual, lo que no se consiga ahora no se consigue hasta el 21. O sea, en definitiva, los sindicatos están actuando en una lógica totalmente razonable, que es hay que conseguir algo ahora. El tema es, ¿ves algún margen para que consigan algo más de lo que ya se les ofrece en esta rendición? Hasta lo que hoy ha planteado el gobierno, muy difícil, por lo que ya planteaba. El déficit fiscal creció. El déficit fiscal es una variable que hay que financiarla, se financia con endeudamiento, todo eso implica más gastos en el futuro. Con lo cual, yo creo que el gobierno está en una situación difícil de hacer concesiones. Obviamente, si la conflictividad alcanza niveles muy elevados, me imagino que va a haber alguna negociación, pero lo que me parece es que es difícil de que haya contemplar todas las demandas, porque no es solamente las demandas no provienen solamente de lo que hacen conflictos, sino que hay muchas otras demandas. Entonces, es un momento muy difícil porque todas las partes tienen una explicación para tener la postura que tienen, más allá de que estas posturas son muy enfrentadas. Y la herramienta de la esencialidad está ahí sobre la mesa si se viniera una huelga general. Yo creo que en el caso de la educación no se va a incurrir nuevamente en el error de decretar esencialidad. Como sucedió en 2015. Exactamente. En el caso de la salud, bueno, veremos qué es lo que ocurre, porque la salud verdaderamente es un servicio de primera necesidad y bueno, veremos cómo se concreta, más allá de si hay huelga o no hay huelga. Depende mucho si se mantienen algunos servicios o no, me parece. Pero en todo caso es un tema que tendremos que ver de acuerdo a cómo evolucionan las cosas.